Buenas noches a todos. Buenas noches. Continuamos con nuestras exposiciones sobre el libro de Magia Crística Azteca. La verdad es que es una gran joya valiosa la enseñanza que tenemos en este libro y nos hace recordar lo que tenemos aquí en México, justamente lo valioso de la cultura de México antes de la conquista y todos sus símbolos y enseñanzas. Hoy nos toca leer el capítulo número 7, el tigre sagrado. En la medida de lo posible iremos leyendo y haciendo algunos comentarios. Si en el transcurso de la plática quiere alguien hacer una pregunta, también los que nos ven por internet, siéntanse en la libertad de preguntar, comentar lo que gusten. Es un canal abierto. Nuevamente, antes de iniciar, agradecer a algunas de las personas, una familia que nos hizo una aportación para el canal. Les agradecemos su buena voluntad de que podamos seguir en esta transmisión. Como siempre, agradecerles a todos los que estamos aquí. Leemos en el capítulo que escribe el maestro Samael: en la Amazonia colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especialmente al jaguar o tigre americano. Los huitores, mirañas, muinanes, huibolos, etc., consideran al tigre animal sagrado e intocable hasta el grado que, interceptado uno de ellos, perdón, es que no leo aquí bien, interceptado uno de ellos por la presencia del felino. Está hablando de estas tribus, de los como maestros que existen, y que en ocasiones buscan con armas de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar el camino, pese a todos los intereses, antes de atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre. Disculpen, es que no leemos aquí muy bien, está un poquito borroso el texto. Toda tribu de las selvas de las Amazonias están gobernadas por dos autoridades: la administrativa, que representa al jefe de la tribu, y la espiritual, que encarna el piachi, brujo en español. Nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la Amazonia no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre. Esto no es algo novedoso, ¿no? En estos lugares se menciona justamente que sus ancestros o piachis, curanderos, brujos, sacerdotes, luego toman este tipo de formas o retornan simbólicamente o inclusive físicamente, que eso también es algo que valdría la pena mencionar. Dice: Sol de Tigres es uno de los 20 fundadores de Tenochtitlán. Este es el jefe de los míticos guerreros tigres y sacerdotes de la orden de los caballeros de este nombre. Acuérdense que en el antiguo México se habla de los caballeros de la orden de los tigres, cuyos adeptos pasaban por terribles pruebas antes de aprender a manejar la imaginación y la voluntad hasta el grado que podían transformarse en tigres. También esto es conocido como la ciencia del nahualismo. Decirles que no es para nosotros es algo muy difícil de poder ni siquiera creer y menos de imaginar, pero en los caballeros tigres aquí en el antiguo México
se les enseñaba esas facultades maravillosas, esa voluntad y esa imaginación que se podían transformar como nahuales en su propio elemental o en el elemental del tigre. Aprovechando la linde entre la vigilia y el sueño, se transformaban en tigres, y aun cuando sus cuerpos habían tomado las formas de felinos, llenos de fe y de confianza en sí mismos, se levantaban de sus lechos, musitada la siguiente fórmula ritual: nosotros nos pertenecemos. Se refieren a las fuerzas apócrifas de lo que habíamos hablado en capítulos anteriores. Apócrates, acuérdense que hablábamos que es el que nos permitiría también pasar entre el estado del sueño y de la vigilia a ese mundo astral, ¿no? Uno puede pedir a este dios Apócrates. A ellos mismos y a las fuerzas mentales del tigre que le permitían sostenerse dentro de la cuarta dimensión con sus cuerpos físicos transformados en tigres. No olviden que el cuerpo humano dentro de los mundos internos es elástico, dúctil y plástico. Nuevamente, para nosotros es a lo mejor un poco extraño hablar de pasar el cuerpo a otra dimensión. Ya hemos mencionado en otras conferencias lo que es la física cuántica, la relatividad de la materia que se transforma en energía. Solo necesitamos un poco de dosis de voluntad y de concentración y proyección, que es lo que estos nahualistas o nahuales o maestros o caballeros tigres lograban a través de una voluntad, y pasaban su cuerpo a esa cuarta coordenada y lo podían transformar. Esto es interesante, ¿no? Últimamente estábamos leyendo algunas cosas relacionadas también a la genética y al poder de la voluntad y a la de la transformación a través de la vibración que puede alterar la composición incluso de nuestra propia materia. Ellos usaban mantras, hierbas, oraciones, y a través de esta concentración que dice el maestro, nosotros nos pertenecemos, se aislaban de esa parte de la personalidad, de esa parte del ego, de esa parte material en la cual nosotros estamos apegados, que no nos permite ver más allá de nuestra dimensión, y entraban a esa vibración superior y podían no solamente conscientemente entrar al mundo astral, sino que llevar consigo mismo su cuerpo físico. Esto resulta muy, muy interesante. En algunas ocasiones mencionábamos que el nahualismo no ha sido algo extraño entre los pueblos antiguos. Inclusive mencionábamos también en alguna ocasión, cuando estábamos en la ciudad de Puebla, nos comentaban algunos estudiantes que sabían de personas, de un niño que empezaba a dar vueltas sobre sí mismo y se transformaba en un animal, ¿no? Claro, esto espantaba a la gente del pueblo y a la gente conocida, pero pues nos tocó escuchar esta noticia directamente de personas que habían sido testigos de personas que lo habían visto, ¿no? Personalmente. O sea, no es algo nuevo. Para nosotros todo esto representa difícil de creer o difícil de concebir. Pedimos pruebas, decimos que me lo demuestren. No es la finalidad realmente, como vamos a seguir leyendo. Esto es algo que lo tenemos que vivir nosotros, ¿no? Y lo podríamos percibir por nosotros mismos, ¿no? Dice, en el calendario azteca que existe en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, a ambos lados de la cara de Tonatiuh, entre las garras felinas de la deidad solar, vemos a dos corazones humanos, abajo, dos Xihuacalt, serpientes de fuego, caídas de cabeza, encarnadas sus fauces, y Tonatiuh las
apunta con la lengua de pedernal, símbolo de fuego de sabiduría. La piedra pedernal es muy simbólica. Ahora el maestro lo va a explicar. En las fauces de Xihuacalt, bueno, disculpen porque no pronuncio muy bien los nombres mexicas, aparecen las caras de dos personajes. El de la derecha porta la misma corona, la misma magijera y los mismos orejeras que Tonatiuh. Orejeras, sí. Y está unido por su lengua de pedernal al personaje de la izquierda que porta besote y malta, que cubre su cara hasta los pómulos. Bueno, quizás algunos conozcan este símbolo muy representativo de México, ¿no? El calendario azteca. Este personaje es Quetzalcóatl y a la vez la serpiente preciosa de plumas de Quetzali, en su doble manifestación humana, los caídos de Adán y de Eva por la transgresión de la ley de Dios, la ley de Dios de no fornicar. Las lenguas de pedernal simboliza símbolo de luz, de sabiduría y de conciencia que une a los dos personajes, simbolizan que estos son uno mismo, que son los eternos pares de opuestos de la naturaleza, que son la serpiente emplumada, que refulge cual el rayo durante la... que refulge como el rayo. Duerme enroscada en la glándula humana del coxis, la conocida como la serpiente Kundalini entre las culturas del Indostán, pero también está muy representada en el Museo de Antropología de México. Vemos esa serpiente de 2 vueltas y media, justamente representando esa serpiente que está dentro, 3 vueltas y media. Dice que es la glándula enroscada, obviamente en el coxis, dice, fuego sagrado e inverosímil para la ciencia oficial. Obviamente que todo esto la ciencia no lo aceptaría. Y que al ser despierta, silba y se yergue como ergida como un bastón para ascender a lo largo del canal medular. Es el símbolo también del antiguo Egipto, cómo se yergue la serpiente a través de nuestra columna y forma como ese bastón simbólico. Asiento de los 7 centros psíquicos, chakras principales del hombre, que al ser atravesado por ella se vivifican y vuelven hacia arriba sus corolas de fuego que antes se encontraban caídas y marchitas. Es decir, va a ir despertando todos nuestros chakras. Acuérdense que son 7 chakras fundamentales los que tenemos en nuestra columna vertebral. Tonatiuh, el padre, Quetzalcóatl, el caído fuego del Espíritu Santo, se espera a ser levantado por el hijo de la raza azteca, es decir, tenemos que nuevamente ser levantados. Los corazones entre garras felinas simbolizan a la muerte de la iniciación o del iniciador. Entonces siempre esas garras es el trabajo con la muerte. Transformado en tigre, Quetzalcóatl sube desgarrando el corazón de quien lo despierta hasta matar en él a todas las ilusiones de la personalidad, a todo apego por las cosas que lo atan a la tierra.
Realmente son necesarias la sagacidad y la firmeza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de sabiduría de 7 serpientes, símbolo del decapitado. Entonces vemos, es muy simbólico obviamente lo que es el tigre y sus garras, y justamente en el corazón tenemos que escuadriñar hasta lo último para elevarnos al espíritu. Es decir, la muerte psicológica, lo que tenemos que eliminar de nosotros mismos, como dice aquí el maestro Samael, es un trabajo. El trabajo del tigre es esa habilidad, sagacidad para no decaer y al mismo tiempo escuadriñar nuestros corazones para extraer todo eso negativo que llevamos, esas malas impresiones, esas malas sensaciones, a final de cuentas nuestros propios defectos, poder algún día elevar nuestro espíritu que hoy por hoy está atado, está en esa penumbra, en esa oscuridad, ¿no? Dice, existen 9 iniciaciones menores y 9 iniciaciones mayores. Luego el maestro hace una aclaración que dentro de estas 9 iniciaciones mayores son 7 dentro de un proceso de los 3 montañas. No hay iniciación sin purificación. En cada iniciación muere algo en el hombre y a la vez nace algo en el hombre. Véase el libro de los muertos. Hay que perderlo todo para ganarlo todo. Quizás esta es la parte más difícil de este trabajo, ¿no? Nosotros queremos el mundo espiritual, pero no renunciamos al mundo material. Y no es porque tengamos que renunciar al mundo material en sí, como dejarlo todo, dejar de trabajar o dejar el mundo de comer, dejar de incluso casi hasta de existir o de vivir. Muchas veces esto se ha confundido. Dejar el mundo material es el apego a la materia, el apego a mis deseos, el apego a mis codicias, a mis venganzas, a mis rencores. Ese es desprenderse de todo lo terrenal para poder ganar lo espiritual. El mundo material es un escenario de aprendizaje. Y por algo estamos en este mundo material, para aprender de las cosas de nuestro diario vivir, desprendernos de nuestros apegos materiales, y es como así liberamos la parte espiritual, como dice aquí en lo que estamos leyendo. Dice, cuando el alma se libera de sus 4 cuerpos de pecado, entra en el mundo de los dioses y se desposa entonces con su íntimo. Las garras felinas de Quetzalcóatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para liberarnos de los 4 cuerpos de pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. La lanza de Longinos hiere el corazón humano y éste sangra dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recupere la heredad perdida. Bueno, acordémonos, nuestros 4 cuerpos de pecado representan el cuaternario inferior. Están representando, son los cuerpos caídos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, que es el mundo de los deseos, nuestro cuerpo mental, obviamente, que es la mente, que está también caída, y el cuarto cuerpo, el cuerpo de la voluntad, ¿no? Entonces la voluntad también está caída. Entonces tenemos cuerpo físico, cuerpo vital, astral y mental, y el 5º cuerpo sería el de la voluntad. Pero tenemos los cuerpos caídos, el mundo de los deseos, el mundo de la mente, nos tiene totalmente absortos, ¿no? Entonces, este cuaternario inferior, definitivamente que tenemos que trabajarlo, no nos queda de otra. Dice que Quetzalcóatl es el dios interno de los aztecas. Son garras felinas que se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo.
El neófito recibe la cruz de la iniciación en el corazón. Templo del sentimiento. A la realización cósmica se llega por el camino del corazón, no por el camino del intelecto. También esto es algo que nos hace reflexionar. Tenemos que llegar a esa mente superior, a esa mente interior. Y bueno, vamos a leer ya la práctica y si da tiempo haremos la práctica hoy mismo, porque el próximo jueves posiblemente no vamos a poder transmitir. Dice, acostado en el lecho de cúbito dorsal, imagínese, vamos a usar la imaginación, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo desciende desde el cielo y entra por la cabeza, por la glándula pineal, pasa por el entrecejo y hace girar de izquierda a derecha el loto del fuego de su glándula pituitaria. Sienta que este fuego sigue bajando hasta su laringe, donde de izquierda a derecha hace girar como fuego el disco del loto del fuego de la glándula tiroides. Siga que el fuego sigue bajando, llega a la glándula cardíaca, enciende los 12 pétalos de color oro, guiada y la hace girar de izquierda a derecha al loto maravilloso de este centro psíquico suyo. Véase lleno de fuego luminoso y resplandeciente. En este estado de conciencia, adormézcase pidiendo a su íntimo, a su Dios interior, Quetzalcóatl, reveréncielo, adórelo y pida su guía y ayuda. Después vocalice la sílaba ON, así, ON. Pronuncie estas sílabas 3 veces y quédese dormido. Bueno, es una práctica muy bonita. Vamos a intentar hacerlo en una simple relajación ahorita mismo para poder completar el día de hoy la plática. Vamos a apagar las luces, por favor. Bien, entonces vamos a ponernos en una postura cómoda y vamos a relajar el cuerpo físico. Y como acabamos de leer la práctica, vamos a realizarla en estos instantes. Vamos a usar la voluntad y la imaginación visualizando cómo la energía desciende sobre cada uno de nosotros, sobre la glándula pineal y la glándula pituitaria en nuestro entrecejo. Visualizamos esa energía como torrente de luz, relajando completamente nuestro cuerpo físico.
y sintiendo cómo la energía desciende sobre nosotros. Que usar la voluntad y la imaginación, visualizando la energía que desciende. Activa el entrecejo. El chakra del entrecejo gira, activando todas sus facultades. Y va descendiendo ahora a nuestra laringe, la energía, activando este chakra laríngeo en cada uno de nosotros. Activando la laringe, el chakra de la laringe. Esta energía va descendiendo ahora hasta nuestro chakra del corazón, activando este chakra y pronunciamos el mantra OM.
pronunciando el mantra internamente y seguimos pidiendo, imaginando esa energía que se activa los chakras el entrecejo, la laringe y el corazón. Imaginando ese tigre, ese jaguar del calendario a través de sus garras, de nuestro íntimo, de nuestro Quetzalcóatl interior particular, queriéndonos despertar, ayudar a este trabajo de la muerte, del desprendimiento. Sentimos que esta energía nos reconforta, nos llena de vida. Podemos ir poco a poco finalizando la práctica, dando gracias. Vamos a abrir nuestros ojos. Bien, pues esta misma práctica que acabamos de realizar es la que podemos hacer antes de irnos a dormir, y completando así el capítulo de hoy, justamente en el que el maestro Samael nos habla sobre este tigre sagrado, y en el mismo calendario azteca lo podemos visualizar, lo podemos a través de esas garras, ¿no? Algo que pues nos llama mucho la atención, dice el maestro, que a la iniciación se llega por el corazón. Entonces a veces ni con todas las teorías, las lógicas, las explicaciones, los razonamientos, no vamos a llegar a liberarnos, ¿no? Necesitamos el corazón tranquilo. Y para tener un corazón tranquilo, como dices, tiene que pasar por esos procesos difíciles de purificación, como la lanza que es clavada en el costado de Cristo, y
símbolo de que ya no hay ninguna emoción negativa, ¿no? Acuérdense que esos 4 cuerpos de pecado que se dicen que son los 4 cuerpos caídos, ese cuerpo físico que hace lo que quiere, ese cuerpo astral de deseos que está lleno de deseos, ese cuerpo mental, la mente llena de teorías, y el causal, que es la voluntad, está totalmente gobernada por nuestros defectos psicológicos. Necesitamos levantar los 4 cuerpos superiores a través de ese corazón, a través de la iniciación. Y cuando decimos que la mente está caída, en el sentido de que está llena de teorías, juicios y prejuicios, ¿no? Dicen, aunque no estoy segura de hacer la práctica bien, con imaginarnos lo que nos guían sería buen comienzo. Sí, exactamente, con lo que simplemente es esa práctica que acabamos de dar, tal como la han escuchado, no tiene más dificultades. Hacer esta práctica de imaginación y ya. Si hay alguna otra pregunta también, pues. Y es claro que es poco a poco que vamos alcanzando esa conquista interior. La conquista interior es justamente no llenarnos de teorías, no llenarnos de mucha erudición filosófica o teosófica o incluso esotérica. ¿De qué me serviría saberme tantas teorías, incluso a nivel esotérico, filosófico, si no lo practico, ¿no? Por eso dice el maestro que a la iniciación se llega por el corazón, con ese corazón tranquilo, sereno, buscando una vida, vamos a decir, serena, también tranquila, sin reaccionar ante las dificultades o problemas, ¿no?, de la vida, ¿no? Muchas gracias, pero sí que es un duro trabajo, sobre todo callar la mente. Quizás esa es la parte siempre más difícil, ¿no? Hace unas semanas que hacíamos una meditación con un grupo nuevo y lo que no creemos que podemos estar en silencio físicamente, pero mentalmente no podemos, ¿no? Porque estamos todo el día dándole alimento a la mente, y es de repente, si uno logra, como esos guerreros tigres que pasaban muchas pruebas antes de ser iniciados, antes de ser llevados a esos lugares especiales donde recibían esos rituales místicos, lo primero que tenían que aprender era justamente a controlar su mente, ¿no? Y cuando uno de repente empieza a poder controlar la mente, puede proyectarse, porque uno dice, bueno, quiero imaginar algo, pero me vienen tantas imágenes que pierdo esa capacidad. Pero cuando uno tiene la mente ya tranquila y serena y proyecta y puede imaginar algo, dicen que imaginar es ver. Y entonces uno podría incluso llevar su cuerpo, no solamente salir en cuerpo astral, sino llevarlo a la cuarta vertical, que es el estado jinas, ¿no? Sí. Comentan, buenas noches, a mí me cuesta mucho quitarme los ruidos de la mente, ¿cómo los puedo silenciar? Bueno, la primera forma para silenciar a la mente sería no reprimir a la mente, es darnos cuenta de que hay muchos pensamientos. Hay algunas conferencias que dimos a través de lo que eran los 5 centros de la máquina humana, que es cambiar de centro. Si uno todo el día está con actividades en el centro intelectual, cambiar al centro motor, cambiar al centro emocional, es decir, equilibrar la máquina, ¿no? Porque si uno está todo el día dándole alimento a la mente, luego va a ser muy difícil poderla aquietar. Y cuando nosotros hablamos de tranquilizar la mente, no es reprimir a la mente. Lo que tenemos que hacer es dejar que pasen los pensamientos, que pasen, que se agote el proceso del pensamiento hasta que queda serena y tranquila, ¿no? Quizás esto no es algo que se va a lograr en una meditación, sino con meditaciones tendríamos que estar todos los días haciendo nuestras prácticas. Comentando que si todavía existen los nahuales, y les ponía que sí, que todavía existen, ¿no? Cada uno tenemos nuestro nahual también.
Sí, todavía existen los nahuales, a veces en los lugares menos esperados, ¿no? En ciertos lugares de las selvas, en ciertos pueblos, de gente muy sencilla. Volvemos a lo mismo, la gente de más corazón, a veces hasta gente analfabeta tendría cualidades que nos sorprenderían, ¿no? Porque las facultades no están en la mente, sino en el corazón. Que necesitamos equilibrar el nivel del ser y el saber, eso es definitivo, pero sí existen, ¿no? Y como decía Marisa, ¿sí? En determinados lugares, como allá en el estado de Veracruz, por ejemplo, le llaman de otra manera, pero no sé, los niños, allá le llaman los chineques, y compañeros míos de trabajo viajaban y se les, y no uno, sino todos los compañeros que viajaban parece mencionaban que se les aparecía, no sé si debe ser los niños, supongo que sí. Sí. Más que le llaman chineques allá. Los chaneques son los gnomos que llamamos. Ah, no lo mismo. No, una cosa son los gnomos y otra cosa son los chamanes, curanderos o sacerdotes rituales que realizan y tenían antes, como los caballeros águilas, su trabajo interno de iniciación, que trabajaban con los elementales, que trabajaban con la naturaleza y trabajaban con el nahual, ¿no? Cada quien tenemos nuestro nahual. Y ellos se identificaban con el tigre y se convertían en lo que se les conoció después como caballeros tigres, pero ellos físicamente lograban pasar su cuerpo a la cuarta dimensión y transformarse en tigres, ¿no? Que ya esto la ciencia no está tan lejos de demostrar la posibilidad, porque acuérdense ustedes que nosotros estamos hechos de un código genético. Y el código genético de cada uno de nosotros es el que determina lo que somos, cómo somos y nuestra forma física. Y ya se ha dado cuenta, investigadores rusos, que esto es un tema que algún día nos gustaría luego platicar, que a través de ondas y vibraciones se puede cambiar la forma genética de una persona, de un animal. E inclusive lograron transformar un feto de una rana en una salamandra, haciendo una alteración genética a través de un rayo de luz con una frecuencia. Entonces, si estamos hablando de las frecuencias, si estamos hablando de las vibraciones, si estamos hablando como de la física cuántica, que la materia y la energía, la materia es condensación de energía, yo solo tendría que tener la suficiente capacidad de hacer vibrar a través de ciertas frecuencias mi genética en otra dimensión y poder hacer un cambio físico al ocasionar una vibración que ocasione esa distorsión, podríamos decir, genética hacia ese elemental, ¿no? Esto no está muy lejos ya la ciencia de poderlo demostrar. Y estas son investigaciones muy, muy interesantes que se están realizando al respecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que no lo que los ancestros para nosotros eran simplemente brujerías y simples creencias, hoy en día ya la misma ciencia nos está diciendo que realmente hay algo más que detrás de todo esto. Con la misma ciencia de la meditación nos están haciendo ver la necesidad de curar, de autocurarnos, de mejorarnos, etcétera, etcétera. Ya no es un mito para lo que a veces estábamos acostumbrados, ¿no? Creo que debe haber alguna confusión por alguna cuestión, no sé, de televisión o algo, porque dicen que luego los nahuales tienen fama de que vienen a matar a los niños. Entonces les estoy explicando que los nahuales no matan a los niños. No es, creo que hay por allá alguna película. Sí, a lo mejor luego hay mala información. Una cosa son los trolls, otra cosa son los gnomos. Una cosa son los chamanes y otra cosa son brujos y brujas que utilizan la magia negra, etcétera, etcétera, y se disfrazan de otras cosas.
sobre este tema sería luego interesante poder platicar. Pero hay veces que confundimos los términos, ¿no? El nahualismo puede ser practicado por los blancos o por los negros, y es ahí donde puede haber confusiones, ¿no? Para hacer fetichismos o amarres de cosas, o lograr que una persona se case con otra, influenciar. Todo esto que sea influenciar, que va en contra de la voluntad de alguien, es magia negra, es usar algo en contra de la voluntad de alguien, ¿no? Entonces, el maestro Samael hablaba también de las brujas, ¿no? Que a veces, ¿no? Que ahora por lo visto está muy de moda todo esto en México y en algunos lugares, y se hacen conferencias de brujas y de cosas así, y mucha gente por ignorancia se mete a este tipo de cuestiones por simple ignorancia, ¿no? La famosa Ouija, ¿no? Para ponerse en contacto con los espíritus, los mediums, todo esto el hipnotismo no es recomendable porque va en contra de la voluntad de las personas. Sí, ya. Sí, pero ahorita está de moda. Ahora dan conferencias magistrales y la gente está wow, ¿no? Con esta cuestión de la brujería, ¿no? Como que lleva tu caldero y tu escoba y te vamos a dar tu iniciación, ¿no? Y suena hasta divertido porque con esto de Harry Potter y de las películas se ha puesto mucho de moda este tipo de cuestiones, que hay brujas blancas, brujas negras. Miren, no son cosas recomendables. Realmente nosotros dentro de la Gnosis explicamos lo que es el esoterismo, pero todo está enfocado hacia el trabajo de uno mismo, no hacia influenciar. Todo lo que sea influenciar hacia afuera, obtener dinero, obtener poderes, obtener cosas al mundo material, es claro que lejos de elevar el espíritu, lo único que haces es que nos volvemos cada vez más materiales, ¿no? Entonces, ¿Hay un lugar muy famoso? ¿Eh? Hay un lugar muy famoso en el estado de Veracruz, Catemaco. Sí, Catemaco. Sí, que van muchas personas a hacerse todo tipo de cuestiones, ¿no? Hay mucho de eso en todos los lados, ¿no? De que me cae mal fulanito y para que le pase algo malo y esto y estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros simplemente no estamos en esa, vamos a decir, sintonía de trabajo. Definitivamente aquí estamos enfocados a lo que es el desarrollo interno, ¿no? Comentaban también, ya vamos un poco atrasados con las preguntas, pero bueno, lo que alcancemos, comentaban que si en todo caso era, si no se puede relajar la mente, forzarla o mejor dejar suspender la meditación. Ese puesto que bueno, si está muy activa la mente, mejor es salir a caminar, escuchar música, y pues, se trata de comprensión, ¿no? Sí, acuérdense que no se trata de reprimir a la mente, tampoco se trata de dejar la meditación, se trata de que ahora sí que, como cuando uno viene de una gran carrera y viene agotado y jadea, porque está así como con mucha presión por todo, se sienta y poco a poco va recuperando su respiración normal. Igualmente a la mente, cuando hay que buscar que se tranquilice, y meditando, logramos poco a poco apaciguarla. Quizás al principio la apaciguamos menos y a medida lo vayamos haciendo logramos ir apaciguándola cada vez más y más, ¿no? No sé qué otras preguntas son. Comentan que si en el estado en que nos encontramos tendremos de magos negros. ¿De qué? De magos negros en el estado que nos encontramos. Pues obvio que si tenemos ego. Bueno, o sea, ya son... Nosotros ya cuando mencionamos eso así de lo de los magos negros y todos, son los que practican ese tipo de esoterismo negativo, ¿no? Claro, imagínense ustedes, si alguien está pensando mal y ojalá te mueras y ojalá te pase esto, en un grado pequeño estamos convirtiéndonos como en esos magos negros, o incluso deseándole el mal a alguien. Estamos dirigiendo una energía negativa y estamos ejerciendo como es precisamente esto, ¿no? O nos ponemos a criticar a alguien.
para perjudicarlo, para que le suceda todo lo que sea de hacer un daño a otras personas, mental, verbal o claro ya físicamente, entran esas energías negativas que podríamos decir que estamos queriendo justamente liberarnos, ¿no? No buscamos ejercer un poder hipnótico negativo sobre nadie para controlar sus vidas, sino todo lo contrario, liberarse uno de ese hipnotismo que tenemos hacia el mundo, ese autoengaño por el que muchas veces cometemos esos errores de críticas, malestares y autoengaños. Y comprendiendo que esto es así, podemos cambiar la vida y hacer algo positivo por los demás, ¿no? Así incluso dice el maestro Samael, ¿no? Que si uno quiere hasta forzar para bien a alguien es magia negra. Exacto, yo no podría tampoco convencer a alguien de que tiene que hacer algo, aunque sea algo muy bueno, porque es la voluntad, no podemos romper el libre albedrío. No significa que yo no pueda dar un buen consejo, pero yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Es claro que si es un hijo, ahí sí mi responsabilidad como padre me va a permitir en un momento dado decir, ¿sabes qué? Pues no te vas a ir a hacer maldades o a hacer esto en la medida que pues un padre tiene esa autoridad en la educación, pero ya cuando el hijo crece, ya sale del hogar y se independiza, pues el hijo tomará sus decisiones y ya los padres no podrán obligar al hijo que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es una parte bastante difícil siempre esto, ¿no? Porque, ¿cómo decirles? No podemos extorsionar o obligar aún dentro de unos estudios como la Gnosis para que alguien tome esta enseñanza. Las personas somos libres tanto de hacer el bien como de no hacerlo. Somos libres de hacer cosas positivas como negativas, como de acertar, como de errar. Esa es nuestra condición humana por la que hemos venido aquí a aprender. Ahora, si ya tenemos la enseñanza y aún así no queremos cambiar, pues sería también nuestra voluntad y pues bueno, toda causa, acuérdense, las leyes de causas y efectos tendrán sus consecuencias y luego cuando vengan nuestras consecuencias no nos quejemos si las cosas no nos van bien. Al final de cuentas nosotros mismos nos las buscamos, como se dice, ¿no? Entonces, dice, haz lo que quieras, pero recuerda que todo tiene su consecuencia, ¿no? Sí, haz lo que quieras, pero todo tiene sus consecuencias, exactamente. Entonces, bueno, agradecemos a todos, esperamos el día próximo jueves no va a haber meditación, hoy hicimos la práctica, les esperamos para el próximo martes. Que descansen, buenas noches.